Chicos, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, ¿me escuchan? Ya, ¿logran escucharme, chicos? Sí se te escucha. Ya. Vamos a empezar con la asesoría de ácidos nucleicos. Primero vamos a ver qué son las bases nitrogenadas. Ya. Las bases nitrogenadas van a ser compuestos que, como su mismo nombre lo dice, van a contener nitrógeno. Estos van a actuar, digamos, como ladrillos para la formación de los ácidos nucleicos. Bueno, sabemos que los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. Entonces, estos van a estar formados por las bases nitrogenadas, que son, como les dije, unos ladrillos que van a terminar formando estos dos. Bueno, ¿qué más tenemos que recordar? Hay 5 bases nitrogenadas principales, que son la adenina, em, guanina, citosina, timina y uracilo. Particularmente, el uracilo solamente lo vamos a encontrar en el ARN. ¿Listo? Mientras que la timina es exclusiva del ADN. Que no vamos a encontrar timina en el RN, el uracilo en el ADN. Esto es importante recordar. ¿Qué más? Son moléculas orgánicas cíclicas que van a contener uno o más átomos de nitrógeno, perdón, como les dije, en su estructura, y estos se van a unir a los azúcares de los ácidos nucleicos. Entonces, el nitrógeno que los conforma se une al azúcar de los ácidos nucleicos, el RNA y el ADN, para formar esos enlaces, ¿no? Bueno, eso sería lo que es en cuanto a las bases nitrogenadas. Ahora vamos a hablar de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son dos, tenemos el ADN y el ARN. Bueno, ¿en qué se diferencian? A simple vista podemos ver que el ADN tiene doble cadena, mientras el ARN solamente tiene una. Ahora, estos ácidos nucleicos van a estar conformados por los llamados nucleótidos. Esto que ven acá es un nucleótido. Está formado por un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada, que es lo que hablamos hace un momento. Em, Esta pentosa es un azúcar, tienen que recordar, si por ejemplo les preguntan cómo se llama el azúcar de los nucleótidos, tienen que responder que es el azúcar pentosa. Entonces, este azúcar se une al fosfato, al grupo fosfato, y a la base nitrogenada y se forma el nucleótido. Muchos nucleótidos van a formar todo el ácido nucleico. Bueno, ¿cuáles son las funciones de los ácidos nucleicos? Tienen la función primero de duplicación. Esa es una función exclusiva del ADN. ¿Y para qué nosotros realizamos la duplicación? La duplicación se realiza justamente como dice acá, para transmitir información a las siguientes generaciones. Es decir, transfieren el material genético a otras, a digamos, las células hijas, para que se pueda formar, en este caso, otro ser, o por ejemplo, en el caso de la reproducción con los espermatozoides y los óvulos, al momento de hacer la duplicación, se transfiere ese material genético en este caso, la célula hija que se está formando. Bueno.
Em, ¿Qué más? Tenemos también la transcripción del ADN, esto es para formar ARN mensajero principalmente, pero también para formar otros tipos de ARN que vamos a ver más adelante. Luego tenemos la traducción es de los ribosomas, ¿ok? La traducción es un proceso realizado para formar proteínas. Como dice acá, lo realizan los ribosomas, pero también interviene el ARN mensajero. Es algo que lo van a ver más a fondo cuando lleven biología. Bueno, simplemente tienen que recordar que la traducción es para o sirve para formar proteínas. Ahora vamos a hablar sobre la capacidad de cierta, bueno, capacidad de cierta mutación química. Esto es para conseguir variabilidad genética. Es decir, si se realizan las mutaciones en estos procesos, son justamente para conseguir la variabilidad genética y por tanto una fuente de evolución en las especies. Entonces, digamos que el ADN y el ARN intervienen en ciertas mutaciones que se realizan en el proceso de la formación de una nueva célula para justamente la evolución. Está muy ligada a lo que es la evolución. Simplemente acuérdense de eso. Vamos a hablar un poco más de lo que es el ADN. El ADN es la molécula por excelencia que es portadora de la información genética, ¿no? Y va a estar formada de dos cadenas de nucleótidos. Por eso se dice que es bicatenaria, porque está formada por dos cadenas. Em, Estas se van a enlazar formando una doble hélice, como vemos en la imagen. Ahora, las bases nitrogenadas se aparean específicamente, digamos, la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Esto funciona así en el caso del ADN. Entonces vemos que es una doble cadena y se dice que es antiparalela porque va de 3' a 5' y de 5' a 3'. Por eso se dice que es antiparalela. Entonces vemos que esa estructura es mucho más compleja que el ADN y también participa en más funciones. ¿Qué más debemos saber del ADN? Es una molécula estable, la doble hélice se va a mantener estable gracias a que estos puentes que podemos ver acá los vamos a conocer como puentes de hidrógeno. ¿Ok? Puentes de hidrógeno. Y si recuerdan ciertas clases anteriores, hemos hablado de estos. eh, Estos básicamente lo que van a hacer es darle estabilidad a esta doble hélice del ADN. Entonces le otorga una estabilidad. Listo. ¿Qué más debemos recordar? Y también el hecho de que tenga puentes de hidrógeno también le otorga la capacidad de tener ciertas propiedades hidrofóbicas en los anillos de las bases dentro de la hélice, ¿no? Entonces le da estabilidad y propiedades hidrofóbicas. Listo. Bueno, creo que eso es todo lo que tenemos que recordar, lo más importante. Otra cosa, la distancia que avanza una vuelta completa de la hélice es aproximadamente 3,4 nanómetros. O sea, si esto de aquí lo estiramos, mide aproximadamente 3,4 nanómetros. Listo. Entonces, eso sería lo que es en cuanto al ADN. Aquí simplemente vamos a hablar un poquito más de lo que es la doble hélice. Vemos que como ya les había dicho, va a tener un surco mayor que vendría siendo el que está señalado con 5'. Y bueno, esto que vemos acá, esta curvita se llama surco. Vemos la par de bases que están unidas. ¿Por qué enlace? Enlace es puente de hidrógeno. Y bueno, esto que ven acá sería el esqueleto y el azúcar fosfato que está formando la doble hélice. Aquí tenemos más información. La doble hélice del ADN es la descripción de la estructura de una molécula de ADN compuesta de dos cadenas que serpentean una alrededor de la otra como una escalera de caracol. Cada cadena tiene una espina dorsal en la cual se alternan un azúcar desoxirribosa y un grupo fosfato, como ya vimos en la estructura del ADN más arriba, ¿no? En los grupos fosfato. Bueno, esto que viene acá es un código genético. Simplemente lo que hace es
Eso también lo van a ver más a fondo en biología. Bueno, simplemente describe todos los genes de la célula en varias filas y pues dependiendo la unión que salga, por ejemplo, 3U vendría a llamarse PHE, o si por ejemplo le sale CUA, se vendría a llamar esto. Y esto simplemente sirve para codificar ciertas características genéticas. También lo van a ver más adelante en el próximo ciclo. Bueno, el ARN. El ARN es una cadena mucho más sencilla, menos compleja que el ADN. Como podemos ver, solamente va a tener una sola cadena. No es bicatenario como el ADN. Es mucho más simple. El ARN va a tener de base al uracilo en vez de la timina. Y bueno, eso sería básicamente lo que es el ARN. Vamos a tener tres tipos de ARN. En este caso tenemos el ARN mensajero, el de transferencia y el ribosómico. Cada uno va a tener funciones diferentes. En primer lugar, el mensajero se encarga de transportar la información que contiene el ADN a los ribosomas. Entonces, transporta la información del ADN a ribosomas. El ADN de transferencia transporta los aminoácidos según la secuencia determinada por el ARN mensajero. Y el ARN ribosómico junto a proteínas constituyen la estructura de los ribosomas, lugar donde se unen los aminoácidos. Bien. ¿Hasta ahí tienen todo claro, chicos? ¿Tienen una pregunta? Bueno, vamos a continuar. Ahora, lo que es en cuanto a eh, la medicina nuclear. Vamos a hablar específicamente, en primer lugar, del óxido de uranio. Bien. ¿Qué es el óxido de uranio? El óxido de uranio se relaciona muchísimo con la energía con la medicina, perdón, nuclear a través de los radioisótopos. Este óxido va a formar ciertos radioisótopos y que bueno, estos van a ser utilizados en diferentes procedimientos como lo son el diagnóstico y el tratamiento. Vamos a ver cómo funciona. Ya, el uranio natural es un mineral que va a contener tres isótopos principales, que son el U200, 238, el U235 y el U234, que van a ser sus tres isótopos del uranio. Ya, esos isótopos los vamos a utilizar, como les había comentado, en el diagnóstico y tratamiento de ciertas enfermedades. ¿Cómo funciona esto? Básicamente son procesos radioactivos. Es decir, esos isótopos radioactivos del uranio, conocidos como radioisótopos, van a emitir una radiación ionizante en forma de partículas o rayos gamma que al desintegrarse, digamos, van a servir para, por ejemplo, localizar algún tumor dentro del cuerpo. Básicamente sirven como trazadores radioactivos que se inyectan o ingiere el paciente y al momento de que emite radiación, entonces podemos ver ciertas imágenes que nos van a permitir diagnosticar alguna enfermedad que haya en la persona, ¿no? No sé si me están entendiendo, para explicarlo un poco mejor, en resumen a todo lo que les acabo de decir, estos radioisótopos van a emitir algo que se llama rayos gamma o radiación. Entonces, esta radiación, al momento de que, por ejemplo, digamos que estos radioisótopos se dan en forma de pastillas a las personas. Entonces, una vez que las personas hayan ingerido estos radioisótopos, van a formar dentro de su cuerpo los rayos gamma o la radiación. Esta radiación al momento de desintegrarse nos va a permitir observar en el cuerpo de la persona a través obviamente de tomografías, ecografías, etcétera, ciertas anomalías que podría estar teniendo. ¿Por qué? Porque al momento de desintegrarse, digamos que para que le entiendan un poco mejor, vamos a suponer que ilumina un poco la zona donde hay un tumor. Digamos que la persona X tiene un tumor, entonces al momento de ingerir los radioisótopos, transmiten sus rayos gamma, se desintegran y
emite una pequeña luminiscencia. Entonces, esta luminiscencia en el tumor nos va a permitir localizar justamente dónde está ese tumor. Y esto es así como nos ayudamos en los radioisótopos para el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades. Bueno, em, y a esto que les acabo de explicar se le conoce como tomografía por emisión de positrones. Los positrones son justamente los rayos gamma que acabamos de comentar. Entonces, esto se llama tomografía por emisión de positrones, también conocido como PET. Listo. Bueno, también tenemos otros radioisótopos, como lo sería el cromo 51. El cromo 51 específicamente sirve para imágenes del vaso y el volumen de Matías. El tenesio 99 sirve para el estudio del cerebro, pulmones, hígado, vaso y huesos. Y así los demás. Es importante, creo yo, que se memoricen las funciones de cada uno, porque puede venir en el examen. Entonces, como les dije, cada radioisótopo sirve para un cierto tipo de diagnóstico. Como les acabo de decir, el estroncio para los huesos, el talio, por ejemplo, la obstrucción de las arterias coronarias, el galio para el diagnóstico y evaluación de los tumores, y así con cada uno. Ahora sí vamos a pasar a lo que es el repaso. Ok. En un minuto empezamos con lo que sería el repaso. Sí, Claudia Leonor, estás levantando tu mano. Sí, una pregunta. ¿Usted cree que eso de lo que puso al final sobre lo de la medicina nuclear del cromo 51 nos tendríamos que aprender para probablemente el final? ¿O cree que no cree que usted cree que no voy a meter con profe? Yo creo que sí podrían hacer preguntas de eso porque son datos específicos, entonces por si acaso se lo podrían aprender. Ok, gracias. Ok.